Ciencia nueva. Y ahora quiero leer una cosa, es un poema, pero no es mío, es de una persona. Y lo quiero leer porque escribes esas cosas, ¿no? Y a veces bueno, tú tienes una historia, uno tiene una historia, pero todo el mundo, no los poetas no solamente tienen historias, casi todo el mundo tiene historias, unos más, pues así. Entonces, y hay una persona que es una mujer, que a mí me cae muy bien, porque escribe esas cosas, pero lo escribe con esa gracia, y hay una inocencia, una semi-inocencia en ella cuando escribe, y se lamenta. Es una persona pues que ha tenido una buena infancia, ha sido muy querida, tiene unos hijos y tiene un marido que conserva, dice, tiene un marido, y entonces y es feliz y está, pero por alguna razón parece como que se lamenta. Entonces a ella le gusta la poesía, y parece que cuando te gusta la poesía, entonces quieres estar muy jodido. Es que yo no lo puedo entender, amigos y amigas. Estar muy jodido, porque así poder contar historias muy fuertes. Coño, pero es mejor no escribir poesía y está bien, ¿no? Pienso yo, desde mi lado. Y ya está. Y entonces ella escribe una poesía, pero es un poema, y la voy a mencionar. Se llama, tú la conoces, María, Emma Cabal Sánchez. Y voy a leer un poema, y también como agradecimiento para ella, porque ella ha publicitado todo este evento y ha hecho lo que ha podido a través de Facebook. Y entonces pues le quiero, no sé, es un pequeño homenaje, y ella sabe que yo se lo dije, yo voy a leer y ya está. Tú la tienes en tu muro, ¿no? Pues ya se lo puedes contar hoy mismo, ¿vale? Y entonces es un poema que a mí me parece hilarante, porque es muy divertido. A mí me parece muy divertido. ¿Por qué? Lo tengo aquí metido en un sobre y dice lo siguiente. Es Emma Cabal Sánchez. Vicente, ¿qué haces? ¿Te vas? Muy bien. Encantado de conocerte. ¿Estamos? Aquí estamos, ya nos veremos. Entonces, ella escribió este poema. Dice, los poetas que te gustan, dice. Ya te digo, es una mujer, una persona normal, ama de casa, tiene su vida y tal, pero tiene mucho encanto esto. Y dice, los poetas que te gustan han estado en la cárcel y en una clínica de desintoxicación, beben, se drogan, son huérfanos y han sido maltratados por sus padres. Están en el paro y divorciados, son homosexuales o se han enamorado con locura al menos una vez de una prostituta. Los poetas que te gustan tienen cosas que contar, dice mi amiga Emma. ¿Qué haces tú? Ahora se habla a sí misma, dice, ¿qué haces tú escribiendo, infeliz? ¿A dónde crees que vas? ¿A quién puede interesarle la mediocre vida de una burguesita, de una niña pija que vive en una aburrida ciudad de provincias? Venga, déjalo ya, no te esfuerces, dedícate a lo tuyo, limpia el polvo, cuida a tus hijos, conserva a tu trabajo y a tu marido. Y si lo que quieres es hacer algo nuevo, emocionante, motivador, arriesgado, no estaría de más que te apuntaras a un curso de cocina. Dice con un recochineo que, no sé. Antonio sabe muy bien de lo que hablo, María Peiro también. ¿Lo estabas grabando? No, no te lo he grabado. Pues lo podías haber grabado. Sí, te estoy grabando yo esto. Y esto. Y para ella sí que os pido un aplauso, por favor. Porque esta mujer, no sé, todavía no se da cuenta de que la cosa no es pasar las putas, sino otra cosa, otra cuestión. Pero tiene esa gracia que Antonio mismo pues reconoce, esa gracia yo qué sé, a mí me encanta este poema, ¿no? Pues lo que dice, además lo dice con
con toda sinceridad, dice, "Ah, ¿os imagináis vosotros decir, ay, ¿y por qué no seré desgraciada? Y así poder vivir. O sea, tienes una vida de maravilla, que no sé, y dices, ay, no, pero yo quiero ser desgraciada y quiero pasar las putas y quiero vivir en el lumpen para escribir un par de poemas. Por eso digo que tiene, nunca, yo no la conozco personalmente, ha sido a través de correos electrónicos y de Facebook, ¿no? Pero yo le dije, pero como además ella se ha tomado la molestia de publicitar esto, y lo ha hecho, ha cumplido, pues yo le he querido rendir este pequeño homenaje. Y además, que tengo aquí este sobre, aquí, que lo tengo ya preparado, porque esta noche ahora lo voy a poner en un buzón y le voy a enviar el poema este que leí.